Hola, ¿qué tal? El día de hoy nosotros les hablaremos acerca de un tema de gran relevancia como lo es la balanza comercial. Nuestro equipo está integrado por Carla Mariana Reyes Ibarra, Mayeli Rodríguez Morales y su servidora Carla Julieta Martínez Ontiveros. A continuación explicaremos algunos términos los cuales nos permitirán entender qué es y en qué consiste esta gran herramienta. Para comenzar, debemos de definir qué es balanza comercial o también denominada balanza de mercancías. Bueno, esta es una diferencia que existe entre el valor de dinero que proporciona las exportaciones y las importaciones a la economía de un país en un determinado periodo de tiempo, siempre medido por la moneda de dicha economía. Un ejemplo de ello es que en nuestro país estamos regidos por el peso mexicano, divisa la cual ha ido adaptándose conforme a las necesidades del mercado. Como ya se los había mencionado anteriormente, la balanza comercial es una herramienta de gran utilidad, ya que permite tener registros acerca de lo que entra y sale de nuestro país. La base de la balanza comercial son dos términos, exportaciones e importaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia que existe entre estos dos? El primero consiste en todos los bienes y servicios que son producidos aquí en nuestro país y después son vendidos a otros países con la finalidad de cubrir las necesidades que estos tengan. En cambio, las importaciones son la cantidad de bienes y servicios que son producidos en el exterior y después son traídos aquí, ya sea por personas, empresas o incluso por el gobierno. Existen 5 factores determinantes para que surja la exportación y la importación entre países. Entre ellos destaca los gustos de los consumidores por los bienes tanto del interior como del exterior, así como el precio que estos tengan y la rentabilidad que poseen. También se debe de contemplar los costes de transporte de los bienes de un país a otro. De igual manera, es importante la política de gobierno que se tenga con respecto al comercio internacional. De hecho, para evitar que surjan discrepancias al momento de llevar a cabo ya sea una exportación o importación, se han creado tratados. Entre ellos destaca el Tratado de Libre Comercio, el cual en la actualidad aún sigue funcionando. La balanza comercial cuenta con dos tipos de saldo, los cuales son el resultado de restar las exportaciones menos las importaciones realizadas en un país. Esto con la finalidad de encontrar un equilibrio entre las transacciones. Los resultados se pueden reflejar de dos maneras, los cuales son superávit y déficit. La primera es cuando las exportaciones superan a las importaciones realizadas en el país. En cambio, el déficit es cuando las importaciones de las mercancías son mayores a las exportaciones realizadas en un determinado tiempo. Ahora veremos el significado de los resultados de la balanza comercial. Si la diferencia resultante es positiva, existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. Esto significa que las ventas al exterior de un país determinado superarán las compras. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entrarán más recursos económicos gracias a las exportaciones que realiza el país. Si el resultado obtenido es negativo, existe un déficit comercial y la balanza comercial es desfavorable. En un país es necesario compensar el déficit. Esto provoca un efecto negativo que hace que aumente el tipo de cambio y por consiguiente se incrementa el precio de las divisas como consecuencia de una balanza deficitaria. No es favorable para un país prolongar esta situación negativa, puesto que lo único que conseguirá es incrementar su nivel de endeudamiento. ¿Cómo se calcula la balanza comercial? Se calcula sacando el saldo por medio de cálculos para conocer la diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones que realiza determinado país. En otras palabras, la diferencia que hay entre el valor de los bienes de un país puede y vende al exterior y el valor de los bienes que compra a otros países extranjeros. Es importante conocer los factores que influyen en la balanza comercial. Podemos considerar factores importantes los siguientes. 1. Los hábitos de consumo de la población, que por causas de educación u otras pueda preferir comprar productos extranjeros en lugar de nacionales.
2. Las políticas de las autoridades políticas y económicas sobre el asunto. 3. El precio a pagar por los productos importados. 4. La renta disponible de los consumidores tanto en el país como en el extranjero. 5. Otros factores como los costes de transporte y distribución. Las autoridades políticas y económicas deben implicarse en emitir normativa y realizar actuaciones encaminadas al equilibrio o influencia positiva de la balanza comercial, lo que se puede conseguir apoyando a los sectores comerciales y productivos que puedan fomentar las exportaciones y practicando una política de tasas aduaneras que encarezcan los productos importados para disuadir a los consumidores de comprarlos e inducirles a comprar producto nacional. A continuación, yo les hablaré de los tipos de balanza comercial que existen. Uno de ellos es la balanza de servicios. Este es el registro de los pagos que se han hecho por parte de los habitantes de un país a otro que está ubicado en el exterior. La balanza de transferencias son los ingresos y los pagos que se hacen con transferencia corriente entre una propiedad privada y una propiedad de gobierno. La balanza por cuenta corriente es el tipo de balanza que se encarga de desglosar las compras y las ventas de los bienes y servicios con respecto a otros lugares. Es el resumen de las transacciones de exportaciones e importaciones. La balanza de rentas es un documento de tipo contable donde se pueden registrar todas las operaciones que se derivan del comercio de bienes y servicios entre un país y otro. Por último, la balanza financiera es el tipo de balanza que se encarga de recoger los préstamos que se ha pedido a un determinado país en el extranjero. Incluye también las inversiones y los depósitos de los países extranjeros que se hacen en un país. Es la encargada de recopilar las variaciones que se dan entre los activos y pasivos de las finanzas de un país. Poniendo un ejemplo de la balanza comercial, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia en el año de 2016, las exportaciones alcanzaron los 31.394 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 42.849 millones de dólares. La diferencia de estos dos valores tiene una balanza comercial negativa de 11.449 millones de dólares, lo cual implica un déficit comercial en el país. Ahora hablaremos de la balanza comercial de nuestro país. Según datos tomados del INEGI, en diciembre de 2019, el valor de las exportaciones de mercancías en nuestro país fue de 38.663 millones de dólares, cifra que se integró por 36.357 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.306 millones de dólares de petroleras. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en diciembre de 2019, las exportaciones totales de mercancías reportaron un incremento mensual de 0.47%, el cual fue el resultado neto de una variación del 21.55% de las exportaciones petroleras y de una reducción del menos 0.63% en las no petroleras. En el mismo mes, el valor de las importaciones de mercancías sumó 35.595 millones de dólares, monto que implicó una caída anual del 0.3%. Dicha cifra se originó de la combinación de un retroceso de 9.7% en las importaciones petroleras y de un ascenso del 0.9% en las no petroleras. La información oportuna de comercio exterior de diciembre del año de 2019 indica un superávit comercial de 3.068 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el superávit reportado en noviembre. La ampliación del superávit entre noviembre y diciembre fue resultado de un aumento en el superávit de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de 2.531 millones de dólares en noviembre a 4.426 millones de dólares en diciembre, y de un menor déficit en la balanza de productos petroleros.